Como todos los años, volvemos a escuchar el Viernes Santo el relato de la pasión del Señor según San Juan. Nuestros corazones han sido preparados el Domingo de Ramos. Allí ha comenzado a resonar en las almas de los creyentes el misterio de la redención. Pero las resonancias provienen de mucho más lejos, desde los misteriosos siglos del Antiguo Testamento. Los profetas contemplaron este misterio y por la gracia de Dios vieron cómo se conjugaba en sorprendente armonía el sufrimiento y el amor, la oscuridad y la luz, fracaso y triunfo, muerte y vida. Sus heridas nos han curado, dice Isaías, refiriéndose al Salvador. Evocando una homilía muy antigua que la Iglesia lee y reza el Sábado Santo, podemos decir que su desfiguración corrigió la nuestra y restauró así la imagen perdida por el pecado. Así lo presenta el Antiguo Testamento, uno de los rasgos del Mesías, tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Su desfiguración curó nuestra desfiguración. Y entonces desde el Antiguo Testamento resuenan estas heridas que curan heridas, desfiguraciones que restauran, dolores que pacifican, desprecios que confieren la mayor dignidad. El mundo queda extasiado ante el prodigio tan grande, ante la magnitud de semejantes signos. Porque en realidad nada de lo que sucede en la pasión del Señor tiene eficacia al margen del amor de Dios, que es lo que constituye la ofrenda del Hijo de Dios. Pero la redención alcanza la raíz del pecado, y así es como hemos sido reconciliados con Dios. En la pasión se hace patente el horror del pecado y la gloria de la misericordia que lo vence, que lo aniquila, que da muerte a la misma muerte. Las profecías del Antiguo Testamento nos ayudan a contemplar la pasión bajo las correctas perspectivas. Allí se habla del sufrimiento del Mesías, de las heridas del justo que redime a la humanidad. Pero no mira solo el sufrimiento. Es verdad que no lo evita, no lo elude, no lo recorta. Lo presenta en todo su dramatismo. El Antiguo Testamento casi más dramático todavía la presentación que hace de la pasión de Cristo. Pero es un dramatismo expresado en términos muy singulares. Porque en la pasión hay algo más que sufrimiento, mucho más que sangre y dolor. San Juan, por ejemplo, emplea una sola vez esa palabra, sangre, cuando Jesús ya estaba muerto. En Juan 19, 33 al 34 dice: pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. E incluso el evangelista destaca el sentido de esa acción a partir de lo anunciado en el Antiguo Testamento. Siempre está cumpliéndose la profecía. Expresamente lo dice Juan: todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán hueso alguno. Se refiere al Cordero Pascual y plenamente a Jesucristo. Y también nuestra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Se acentúa el signo, la dimensión providencial, el plan salvífico. La mirada profética no es simple anuncio del futuro, es también punto de apoyo para que nosotros miremos con la luz y la intensidad adecuada lo que sucede en el Calvario, para evitar un nefasto reduccionismo, para contemplar este misterio de la manera en que debe ser contemplado. Hasta el Antiguo Testamento es más detallado. Los textos que anuncian la pasión presentan el sufrimiento de una forma mucho más cruenta, más dramática, más angustiante. Y sin embargo, el sufrimiento de Cristo es máximo. Lo es en tal grado que no hay palabra humana para describirlo.
podríamos pensar tal vez que una descripción demasiado pormenorizada, que nos ofreciera un panorama de crueldad explícita, se quedaría corto, desviaría nuestra atención, no llegaría a lo fundamental. No se puede describir el sufrimiento de Cristo. Pertenece a su misterio. El Evangelio levanta el extremo de un velo y nos deja intuir la profundidad de los sufrimientos, pero no nos muestra todo, no lo ilumina todo con una claridad que seguiría siendo ineficiente. No es posible exponer en pocas palabras la magnitud y la profundidad de un relato como el de San Juan. Su fuerza significativa, su hondura espiritual, la serena belleza de su trazo, los matices, los acentos, los diálogos, los gestos. Todo tiene su lugar preciso, su sentido, su importancia, su relieve. Se ha hecho notar cómo toda la pasión está enmarcada por el tema del jardín. Muy importante para leer como pauta de comprensión de la pasión según San Juan. El tema del jardín como una evocación lejana pero precisa de otro jardín, el jardín del Edén, donde se cometió el pecado. Hay varios autores, ya desde la antigüedad, han visto este tema como prioritario para enmarcar el relato joánico de la pasión y profundizar mejor su sentido. Además son temas que pasan a veces un poco inadvertidos. El comienzo, el final de la pasión según San Juan, por ejemplo. Tenemos una dimensión muy sugerente en referencia al jardín del Edén, de cómo la redención revierte el pecado. En el jardín que comprende toda la pasión está contenido el jardín del Edén y está restaurado en su primitiva belleza, o en una belleza mucho mayor todavía. No es el simple retorno al jardín del Edén. Comienza la pasión según San Juan aludiendo al huerto de los olivos. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, un jardín, en el que entraron él y sus discípulos. Entra en el jardín. Y termina el relato de la pasión en San Juan con la sepultura de Cristo de la siguiente manera. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Pero no es el único elemento estructural en la pasión según San Juan. Ciertamente es importante, todo el marco de la pasión es el jardín, porque la pasión es la restauración de aquello que había tenido lugar en el jardín del Edén. Otro aspecto clave es que al inicio Jesús presenta su nombre divino, yo soy, nombre divino revelado a Moisés, ante el cual todos caen por tierra. Su sola mención dispersa a los enemigos. Pero es Él quien se entrega a la muerte para la redención de los hombres. Así como el relato de la creación se abría también con el nombre divino. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Es otro nombre, es distinto al yo soy, que va a ser el nombre revelado a Moisés, pero es mencionar a Dios. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y se cerraba los días de la creación, el relato de la creación, con el descanso y la contemplación de una obra muy buena. Cada uno de los días, a cada paso, están calificados, Dios vio y era bueno, era bello, tenía plenitud de ser, de verdad, de belleza. Las palabras de Jesús iniciales y finales guardan relación con aquel acontecimiento primigenio. El nombre divino, yo soy, en el comienzo de la pasión,
y el acabamiento, la perfección de la obra emprendida, todo está cumplido. Es la nueva creación. La totalidad de las cosas, la nueva creación, puesto que la antigua había recibido el duro golpe del pecado que la deformó, la oscureció. La gran obra del sexto día, el Viernes Santo, lleva a su punto más perfecto lo iniciado al comienzo de los tiempos. El sexto día es el día de la creación del hombre. Y por lo tanto el sexto día, Viernes Santo, es el día de la restauración del hombre. Restauración del hombre que significa la redención, volverlo a vincular al mismo Dios. Nunca el hombre separado de Dios. El pecado lo desvinculó de Dios. Jesucristo, al redimirnos, nos vuelve a unir a Dios. En ese momento culminante de la redención, María Santísima está presente junto a la cruz. No se dice más nada sobre ella. Jesús le encomienda la misión maternal sobre la Iglesia. Nosotros somos sus hijos, representados en San Juan. Y misteriosamente, por la gracia de la redención, en nosotros verá a su Hijo. He ahí a tu Hijo. Ahí en nosotros está Él. Así María Santísima es nuestro modelo más perfecto de proximidad con Cristo. No como un modelo lejano, sino viviendo en el corazón mismo de la Iglesia. Lo recibió San Juan a María Santísima en lo más íntimo de su ser, en lo más propio de su existencia. Así la recibió San Juan. Pidámosle al Señor la gracia de vivir, de ser y de estar siempre junto a la cruz. Y de esa manera, habiendo recibido su sangre sacratísima, recibir también el don inmerecido de la vida eterna.